Estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información. De acuerdo con la más reciente encuesta de Poligrama, en alianza con El Heraldo de México, sobre los candidatos presidenciales de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aventaja con el 28.5% de preferencia rumbo al 2024, justo 10 puntos por encima de su más cercano competidor, que es el canciller Marcelo Ebrard. En tercer lugar, con el 12.8% está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ha venido subiendo, sobre todo a partir de que fue a hacer esta gira en los diferentes estados de la República, los congresos estatales, para promover esta reforma de la Guardia Nacional y de la militarización de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Bueno, para completar esta estadística, el senador Ricardo Monreal reúne el 7.4%. Y justamente para platicar más sobre este tema, saludo a Patricio Morelos, él es socio consultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Cuéntanos de esta encuesta, del posicionamiento que tienen las corcholatas o los suspirantes para convertirse en candidatos de Morena en el 24. Como bien comentas, en la medida en que van pasando las semanas, vemos cómo cada uno de estos cuatro personajes realizan sus esfuerzos con dos objetivos. El primero, que la gente los conozca más, y segundo, que la gente los conozca mejor. Como indica las preferencias, hoy las encabeza la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 28.5%. La sigue poco menos de 10 puntos más abajo el canciller Marcelo Ebrard. De aquí hay que hacer una distinción. Hace algunos meses presentábamos algunos números donde veíamos cómo entre el primero y el segundo lugar, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, había una distancia un poco más corta, que hemos visto que la tarea del canciller, que son tareas profesionales enfocadas a la política exterior, dificultan el acercamiento con la gente. Y esto le ha permitido a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, poder ampliar un poco el margen. En la tercera posición tenemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que como comentas, hace algunos meses no era tan conocido, pero en la medida en la que asume la Secretaría de Gobernación, que arranca esta gira a lo largo del país con el tema de la reforma a la Guardia Nacional, vemos cómo va creciendo en las preferencias y hoy ya se coloca en el 12.8%. Algo que hay que mencionar es que esta es una encuesta a población abierta. En algunos otros estudios se mide únicamente a simpatizantes de Morena. Aquí estaríamos hablando de que se encuestó a toda la población de México. Ahora, ¿quiere decir que a Claudia Sheinbaum esta estrategia de también los fines de semana ir a tomas de protesta de gobernadores o a giras por cualquier cosa a estados de la República, sí le ha funcionado en general en temas de que la conozcan, de que sepan quién es la jefa de gobierno? En la Ciudad de México obviamente la conocen muy bien, pero fuera ha funcionado la estrategia que ha hecho la jefa de gobierno. Sí, si partimos de la premisa de que la idea es que cada vez más gente hable de ti como un aspirante a la presidencia, pues bueno, visitar los estados, hacer eventos, demostrar fuerza, vemos cómo te ayuda a mantenerte en las encuestas y a poder ir creciendo, como es el caso de la jefa de gobierno, pero también como ha sido el caso del secretario de Gobernación, Sí, que quizás han sido los dos personajes que más han ido visitando los estados en las últimas semanas. ¿Cómo está el asunto entre el secretario de Gobernación y Ricardo Monreal? Porque normalmente lo que veíamos era Claudia Sheinbaum siempre arriba, un poquito arriba que el canciller Marcelo Ebrard, la mayoría de las encuestas, pero digamos con los dos compitiendo con el conocimiento y reconocimiento de la gente para ver quién se encuentra mejor posicionado, eventualmente para convertirse en candidata o candidato hacia el 24, pero el secretario de Gobernación, que como bien decías, pues le tardó un poquito de tiempo en que lo empezaran a conocer la gente, se peleaba un poco ese puesto de tercer lugar con Ricardo Monreal. Ahora, a la luz de esta última encuesta que ustedes nos presentan, pues ya lo rebasó pues por mucho, ¿no? A Ricardo Monreal. ¿Qué ha pasado con Monreal y con el secretario de Gobernación? En el caso de Monreal sucede algo interesante. Es una figura política importante en el país, tiene labores importantes desde el Senado. Sin embargo, hay que mencionar dos cosas. Uno, que no ha obtenido el apoyo, el reconocimiento de su partido político. Incluso algunos personajes ni siquiera lo consideran una corcholata.
Sí. Y segundo, que si bien el trabajo en el Senado es importante, la generación de consensos, la aprobación de las reformas, muchas veces esta dinámica legislativa está muy lejana a lo que la gente consume como información. Entonces, el estar permanentemente en el Senado también te afecta, pues en esta carrera otra vez para intentar volverte más popular en las preferencias y tratar de ganar una posible encuesta del partido. El crecimiento de Adán Augusto López, que imagino es el que de los 4 que nos presentan, es el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos meses. ¿Cómo se ve su proyección, su trayectoria ascendente del secretario? ¿Podría eventualmente alcanzar, por ejemplo, a Marcelo Ebrard en términos del reconocimiento público y de que se hable de él, que la gente lo ubique bien? ¿Lo podría alcanzar pronto con esta trayectoria que trae Adán Augusto López? Estamos hablando de que queda aproximadamente un año para poder ir definiendo quién será él o la candidata de Morena y de las demás alternativas políticas. En este año, con todos los esfuerzos que se van a generar, podríamos hablar de que si el secretario de Gobernación mantiene constante estas apariciones, estos esfuerzos comunicacionales, pues hablaríamos de que sería probablemente una lucha entre 3 personajes y que hasta el final de la administración, en la recta final, veremos quién será él o la elegida. Ahora, en términos de lo que funciona para que la gente ubique más a estos posibles candidatos o a estos funcionarios públicos políticos, ¿qué funciona más? Estamos hablando de de ir a estos mítines públicos, a plazas públicas, a dar discursos, a estar cerca de gobernadores o de funcionarios locales importantes en la plaza pública, o la cobertura que hacen los medios de comunicación de los funcionarios, o el manejo de redes sociales, que hoy muchos le invierten tiempo y dinero y estrategia a comunicar a través de sus redes sociales. ¿Cuál es la estrategia que hoy sigue siendo la más importante para que conozcan a los funcionarios públicos, a los políticos que tienen intenciones de competir en el 24? Ahí tendríamos que distinguir entre hablarle al círculo político y entre hablarle a la ciudadanía en general. No es que una sea más importante que en la otra. Desde el círculo político, dejarle entender a quienes consumimos política todo el tiempo que somos él o la candidata elegida, el elegido. Sin embargo, lo más importante es hablarle a la gente, a las masas, a esas personas que quizás están despolitizadas, que no consumen mucha información, pero que definen las elecciones porque sí votan y que serán quienes serán encuestados cuando Morena salga a las calles a preguntar quién debe de ser su candidato o su candidata. ¿Qué quiero decir? Sí hablarle al político con estos mítines, con estas reuniones con gobernadores, con diputados, pero también aprovechar las redes sociales, aprovechar todos los espacios para hablarle a la gente, porque finalmente son ellos quienes ganan las elecciones. Pues muy interesante, vamos a estar pendientes de sus próximas encuestas para saber pues cómo van estas corcholatas, estos aspirantes. Te agradezco, Patricio, y una antes, el reconocimiento a Poligrama. Platícanos de esto, por ser una de las mejores encuestadoras, y enhorabuena, pues. Muchas gracias, Mario. Efectivamente, este fin de semana se llevaron a cabo los premios Reed en la ciudad de Panamá, la capital de Panamá, donde se premia a las mejores empresas del área de la comunicación política, de la gestión de gobierno, y desde ahí Poligrama, como empresa en alianza también con el Heraldo de México, obtuvimos el reconocimiento a la mejor casa encuestadora. Un esfuerzo por generar estudios que evidencien sobre todo la opinión de la gente, la verdad, lo que la gente piensa, y que esto ayude también a los políticos y a los gobiernos a tomar mejores decisiones todos los días. Ese es el compromiso siempre. Pues muchas felicidades, Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, por este reconocimiento, y estamos en contacto. Buenos días. Gracias, muy buenos días.